O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. One, two, three, four. Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. Y en los episodios especiales hablamos de la actualidad de las carreras, intentando poner los números en su contexto. La cuestión de hoy: ¿por qué Kenia no hace dopaje de estado? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Como sabes, si estás al corriente de la actualidad de las carreras de montaña o si sigues este podcast, pues la ganadora de la última edición de la Sierra Sinal dio positivo allí en un control post-carrera y esto pues ha tenido una serie de consecuencias. Por supuesto, se anula esa victoria, debe devolver el premio. Por otro lado, Salomón le ha retirado el patrocinio e incluso también su victoria semanas después en la OCC también se ha anulado, con el consiguiente cambio de ranking y con, supongo, también tener la obligación de tener que devolver el premio. Y a propósito de aquello, pues hice un episodio en este podcast especial, breve, hace un par de días. Y por otro lado, también se da la circunstancia de que cada vez más casos de dopaje y en particular de corredoras de Kenia pues se están dando en el atletismo de ruta. De hecho, no conozco ahora exactamente los números, pero los escuché, no recuerdo en qué medio, pero que quizá podrían apuntar a un 30%, un tercio de los casos de dopaje ahora mismo en el atletismo, pues procederían o estarían implicados pues corredoras de Kenia. Y en respuesta a este episodio que yo hice, alguien se preguntaba si lo de Kenia, y también si miramos estos números que acabo de citar, pues alguien se puede preguntar, y digamos con justificación, si lo de Kenia es dopaje de estado. Entonces, en respuesta a esa respuesta, pues he revisado tanto informe McLaren, que fue el que destapó el, ahora sí, dopaje de estado de Rusia para los Juegos de Sochi de invierno y para los Juegos Olímpicos de verano de Londres. Y también he revisado pues un artículo, creo que para la BBC, de una persona que trabaja en la AIU, o sea, Athletics Integrity Unit, la unidad de integridad para el atletismo, y es un artículo donde le preguntan precisamente sobre esto, o sea, ¿por qué hay tantos casos procedentes de Kenia en el atletismo de ruta, casos de dopaje? Vale, pues juntando todo esto, pues en este episodio especial, y quiero pensar que breve, voy a intentar explicar por qué no, lo de Kenia no. Sí fue, por ejemplo, lo de Rusia. En su momento también fue lo de Alemania del Este, esto hablamos ya de hace más de 50 años. ¿Por qué aquello sí, pero lo de Kenia no es dopaje de estado? Y ya de paso, ya aprovechando que volvemos a hablar de dopaje por el reciente positivo de Joy Lin, pues vamos a actualizar lo que sabemos sobre este caso. Y también cosas que dijimos en relación con la lista de PET, o sea, de Performance Enhancing Drugs, sustancias que mejoran el rendimiento. Hablamos sobre Joy Lin, hablamos sobre la lista WADA, o sea, qué cosas se consideran sustancias / procedimientos, dopaje, qué cosas no. Entonces vamos a rematar aquello con algunos matices, también aprovechando algunas respuestas que por distintos canales o algunos mensajes me habéis hecho llegar, gente que sabéis más que yo, porque por ejemplo os dedicáis a la medicina, de estas cosas. Entonces vamos a matizar algunas de las cosas que se dijeron, pero sobre todo vamos a abordar ese debate o esa cuestión de si sí o si no
Kenia está implementando un dopaje de Estado. Lo primero, y por dejarlo ya resuelto, es la actualización del caso Joy Lin. Podemos denominarlo así. Ha habido declaraciones de Joy Lin en su Instagram, ha habido declaraciones de Julien Lyon, ya sabéis, el coach detrás de los Millimoni Runners, de ese equipo. Julien se ha pronunciado tanto en su Instagram como en Los Tiempos, creo que se llama Le Temps, como se pronuncia, diario, periódico de la prensa suiza, de donde es él, en origen, aunque reside en Kenia. Vamos, atendiendo a estas recientes declaraciones y quizá alguna otra fuente también que he consultado por aquí y por allá, pero vamos a actualizar este caso y ya lo dejamos aparcado porque lo que va a interesar hoy es si sí o si no Kenia está llevando a cabo dopaje de Estado. Entonces, atendiendo a estas distintas fuentes, la historia supuestamente sería, Joy Lin en junio corre Restónica by UTMB y queda segunda. Tercera fue Malenosa, primera fue Caroline Kimutai, también Millimoni Runners, y esta es carrera de 30 y pico kilómetros. Bueno, pues corre en junio esta Restónica, Joy Lin, y tras ello se resiente o tiene un dolor en la rodilla. Entonces en julio acude a una farmacia en Nairobi, capital de Kenia, entonces se tiene que desplazar, digamos, a la gran ciudad, porque ya entendemos que vive en alguna aldea, y allí este farmacéutico / médico, no sé bien, también las traducciones inglés-español, bueno, este profesional de la salud le aplica los corticoides. Estos corticoides, habíamos asumido que tienen efecto antiinflamatorio, pero bueno, hay otras personas que me habéis contactado y me habéis aclarado que también tendría un efecto de ayuda al rendimiento, un efecto ergogénico. Y bueno, y duraría, también depende de si es intraarticular, intramuscular, pero duraría unos 60 días el efecto y entiendo también la presencia en sangre de esta sustancia. Vale, junio, corre, le duele la rodilla, julio, se aplica corticoides, agosto, corre en Siersinal y gana, y esta carrera, que forma parte del circuito WMRA, pues tiene controles post-carrera al podio. Entonces se le hace allí, se le toma muestra y después se lleva a analizar con toda la custodia correspondiente, pues tanto a ella como Caroline Kimutai, que hizo segunda, como Katie Scheidt, que hizo tercera. Vale, a la espera de los resultados del análisis de aquellas muestras, pues también en agosto, unas semanas después, a finales de agosto, compite en la OCC y también gana. Vale, llegamos a principios de septiembre y tenemos los resultados de aquellos controles. Resultado positivo, por tanto, victorias anuladas, el ranking cambia, que por cierto me llama la atención que en cosa de horas, creo que no llega a un día, tanto Siersinal como UTMB cambiaron los rankings para dar ganadora a Caroline, en el caso de Siersinal, a Yao Miao en el caso de UTMB. Yo diría, aunque hablo de memoria, que cuando lo de Stian Angermund no fue tan rápido el eliminarlo del ranking y que quedase entonces en primer lugar en la OCC Francesco Puppi. Bueno, podemos pensar no que porque uno es blanco, una es negra, sino que quizá es que han agilizado o han mejorado estos procesos en UTMB. Bueno, y en Siersinal pues tampoco recuerdo en su momento, mira, no lo consulté, porque mira, la de OCC sí la consulté, o sea, en qué momento desapareció Stian, y yo diría que hubo bastante demora. No sé en qué momento desaparecería Marc Kangogo para dejar lugar a Andreu Blanes en aquella otra Siersinal. Bueno, que lo mismo, que podríamos decir que han mejorado los procedimientos. No se trata de si es hombre, si es mujer, si es negro, si es blanco, bueno. El hecho es que los rankings han cambiado. Y, por cierto, también, esto no lo dijimos en su momento, Julien Lyon no va a poder llevar más Millimoni Runners a Siersinal. Desde luego el año que viene no puede. No sé si esto se revocará o se eliminará en algún momento, pero el año que viene no puede, por su reincidencia. O sea, aunque no lo hayas promovido, aunque no lo hayas ocultado, incluso aunque no seas consciente de que en su momento Marc Kangogo y ahora Joy Lin
se doparon, pero o llevaban encima sustancias dopantes, fueran también estas personas conscientes o no, pero el hecho es que lo llevaban, y entonces lo llevaban y tú podrías haberlo promovido, podrías no haberlo promovido, pero una vez te enteras, ocultado, o incluso no sabes nada de nada, sea cualquiera de estas tres circunstancias, es que no podemos permitir que nos traigas más ruido, o más suciedad, o deporte sucio. O sea, suciedad, eso, entendido que personas que están haciendo trampas. Vale, esto sería, digamos, otra consecuencia de estos hechos. Y Joylin, entonces, en su publicación habría sido inconsciente de lo que se estaba metiendo. O sea, se habría fiado del criterio de este farmacéutico de Nairobi. Y Julien, también por sus declaraciones, habría sido, decíamos antes, que podría haberlo promovido, podría haberlo ocultado o podría ser desconocedor de esto. Pues es esta última, a la luz de su declaración, él no tenía ni idea y parece ser también que hace regulares charlas de concienciación o de educación sobre esta materia a sus deportistas. Entendemos que más todavía después de aquello con Marc Angogo. O sea que si nos fiamos de las declaraciones de una y otra partes, Julien no tenía ni idea, Julien hace las cosas bien y Joylin lo hizo por su cuenta. Y además también de manera inconsciente. Bueno, podemos creer a Julien, podría ser que no, que esta posibilidad, por cierto, no la contemplé yo en mi episodio anterior, o sea, podría ser que los coaches / managers blancos empujen a la gente del Cuerno de África a incurrir en estas prácticas. Y esta gente podría ser inconsciente de lo que está haciendo o consciente, pero que, digamos, se deje hacer o se fíe del criterio del coach / manager. Bueno, pues aunque no lo contemplamos en su momento, parece ser que si nos fiamos de las versiones, pues no sería esto, sino que Julien quiere hacer las cosas bien. Joylin, entre comillas, se le ha escapado, o sea, ha seguido su camino. Y Joylin, además, tampoco sería consciente de exactamente lo que está haciendo. Podemos discutir tanto una cosa como la otra, o una versión, la de Julien y la de Joylin. Yo, pues eso, ya lo dije en su momento, soy muy ingenuo. Llamadme ingenuo, pero yo sí creo que Joylin no era del todo consciente de lo que estaba haciendo, simplemente quería solucionar ese dolor de rodilla. A ver, si la escuchas en las poquitas declaraciones que ha dado, pues eso, el de inglés no lo domina, pese a que se supone que sí que está perfectamente implantado en el sistema educativo keniano por haber sido en su momento pues, colonia británica. Y eso no solo por el inglés, sino incluso por la manera de hablar y constante referencia a sus orígenes humildes e incluso su situación familiar, no sé decir precaria, porque ella es madre de 2 niños y no tiene pareja. Vamos, que parece ser que el padre se desentendió y además es huérfana de padre y entonces pues con la ayuda de su madre pues es como consigue entrenar y ir a carreras y bueno, en fin, que un contexto muy humilde y podemos deducir de ahí que tampoco es un alto nivel educativo. Bueno, y Julien pues también me fío de él pues porque es que eso, tú entras en su Instagram y jolín, le ves ahí con el empeño que pone, vamos, a juzgar por las fotos, pero de alguna manera se transmite, ¿no? Pues en sacar adelante este proyecto de los Milimoni, o incluso le ves eso con su familia, pues mestiza, ¿no? Claro, él es blanco, se ha casado con una keniana, han tenido descendencia mestiza, y no sé, me parece que tiene, digamos, intenciones limpias, pero eso, que debo de ser yo muy ingenuo. Me creo a los dos, pero podría ser que no. Podría ser que, o sea, que sí que me los creo, pero que podría ser que yo esté equivocado, que estén mintiendo. Primera cuestión zanjada. Segunda cuestión, actualizaciones referidas a las distintas sustancias dopantes, eso, como se dice en inglés, PEDs, o sea, Performance Enhancing Drugs. Y eso, me habéis gente que sabéis mucho más que yo, porque os dedicáis a la medicina, e incluso a la medicina deportiva en algún caso, me habéis hecho llegar algunos matices o características adicionales que matizan el tratamiento o el estatus que les concedimos pues, a glucocorticoides, a EPO o inyecciones PRP, o sea, de plasma enriquecido en plaquetas. Eso de los glucocorticoides he aprendido que primero son mucho más fuertes que los antiinflamatorios no esteroideos,
Primero que son mucho más fuertes, o sea, de ahí que los AINES sí se permitan, los corticoides no. También que tienen esa doble función, no solo antiinflamatoria, sino que también tiene un efecto catabólico, o sea, porque verterían glucosa en sangre para dar energía. O sea, que entonces no solo indirectamente, sino que directamente podrían también tener efectos sobre el rendimiento. De la EPO me habéis aclarado que es mucho más poderosa también, mucho más potente que una máquina de hipoxia y que estancias en altitud. O sea que sería, digamos, un efecto por la vía rápida, o sea que tendrías que manejar muy bien tanto la altitud como una máquina de hipoxia para lograr lo mismo que con una simple, no sé si decirlo así, inyección de EPO, y eso explicaría por qué estas no y los otros procedimientos sí. ¿Serían legales? Vale. Y las PRP, pues me habéis aclarado eso, que tienen un efecto local versus sistémico, como serían las inyecciones de EPO. Y además eso, aunque bueno, creo que esto yo tampoco lo expresé en otro sentido, pero bueno, también me habéis incidido o subrayado que las PRP no tienen un efecto ergogénico, sino de acelerar la recuperación. Entonces, si acaso, podrían beneficiar indirectamente al rendimiento, no directamente como, por ejemplo, una inyección de EPO. A ver, bueno, vale. También concluimos o cerramos o zanjamos esta otra cuestión. Y ahora vamos al meollo del episodio. Alguien se preguntaba, y ya digo de manera justificada, o sea que tiene elementos para pensar así, o tiene base para pensar así. Alguien se preguntaba, después de mi episodio, ¿lo de Kenia es state sponsored, dicen en inglés, dopaje de Estado? Y bueno, que también no recuerdo en qué medio, que hablaban también sobre esta proliferación de casos kenianos en el atletismo de ruta, también se preguntaba, ya digo, que es un goteo constante. O sea, cada semana nos despertamos con un nuevo caso sospechoso, confirmado, con sanción más grande, más pequeña, recurrida a la sanción, bla, bla, bla. Pero vamos, con todo este run constante, pues hay elementos, ya digo, hay cierto fundamento para sostener, o como mínimo cuestionarse si lo de Kenia podría ser dopaje de Estado. Y entonces he acudido tanto a ese informe McLaren, que es el que destapó o sacó a la luz lo que sí que fue dopaje de Estado de Rusia para Juegos Olímpicos de Sochi, Olímpicos de invierno y Juegos de verano de Londres. O sea que estamos hablando de mediados más o menos, bueno, principios de los 2010, pero cuando salió el informe, mediados de los 2010, de la década de los 2010, año 2010. Incluso también he leído un poco, pues entradas en la Wikipedia, sobre lo que fue el sistema de Alemania del Este. Aquí nos remontamos todavía más atrás en el tiempo, pero vamos, estos serían dos casos, uno más reciente, otro menos, pero de casos de dopaje de Estado confirmados y todo detallado, todo explicado en ese informe McLaren, que he revisado un poco por encima. Y luego también he estado leyendo una entrevista y las declaraciones correspondientes de un miembro de la AIU, que es esta Unidad para la Integridad en el Atletismo, que será una subdivisión de World Athletics, o un departamento o una comisión dentro de World Athletics. Y le preguntaban, ya digo, en un medio importante, que creo recordar que la BBC, bueno, os dejaré los links a estos recursos en las notas del episodio. Sí, y le preguntaban lo mismo, ¿no? Bueno, no lo mismo, no si es de Estado, pero ¿por qué? Sea o no dopaje de Estado, pero ¿por qué hay tantos casos? Porque efectivamente hay muchos casos. Ya digo que no recuerdo la cifra exacta, pero ni tampoco la fuente donde lo escuché, pero creo que se estaban barajando eso, que 1 de cada 3 casos de dopaje vigentes, o sea, que están en sanción, que están bajo escrutinio, pues venía de Kenia. Vale, entonces, respecto a qué es dopaje de Estado, pues en una palabra sería algo centralizado y sistemático. Incluso podríamos desarrollarlo más: centralizado, institucionalizado, subvencionado, coordinado y silenciado. Todo eso sería el dopaje de Estado. Claro, centralizado porque hay un organismo que lo planea y lo implementa.
institucionalizado porque ese organismo es el Estado. Subvencionado porque el Estado va a poner todos los medios económicos y materiales para implementar esto. Coordinado porque otras estructuras, como pueda ser la Federación de Atletismo de tu país y como pueda ser la Agencia Antidopaje de tu país, están compinchados contigo. Claro, necesitas su colaboración para poder tapar, esconder estos casos o incluso, llegado el caso como fue Rusia, incluso, por ejemplo, trampear o alterar las muestras. Por ejemplo, claro, en unos Juegos Olímpicos no va a ser tu agencia antidopaje, sino la Agencia Mundial Antidopaje en unos Juegos Olímpicos la que va a tomar las muestras. Y entonces tú tendrás que hacer unas maniobras a cada cual más rocambolesca para intercambiar esas muestras y que no... Bueno, entonces eso, necesitas colaboración con otras organizaciones. Y necesitas también silenciar esto. O sea, que cualquier atisbo de revelar, de sugerir, lo vas a censurar y lo vas a castigar. O sea, que al final, quiera o no, todo el mundo del atletismo, si seguimos con este deporte, tiene que estar sometido a esto. O sea, como digo, en una palabra es centralizado y sistemático. O sea, que hay una organización que lo controla todo para que esto se lleve a cabo y que todas las personas del atletismo lo lleven a cabo, quieran o no, sean conscientes o no también de lo que están haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto pasó en la Alemania del Este, que no sabían lo que se estaban metiendo con todas las consecuencias para la salud que tuvo aquello, ¿no? Como, por ejemplo, claro, atiborrar a las mujeres, bueno, entonces chicas, porque eran unas jóvenes, pues de testosterona u hormonas equivalentes. Pues claro, los cambios en su fisiología, en su anatomía, pues que ha tenido y en el medio y en el largo plazo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en Kenia? Pues que, pese a que sean muchos casos, son aislados en el sentido que no están conectados unos con otros. O si quieres, que igual que hay casos positivos, hay mucha gente que no se está dopando y que sí que está haciendo controles. Sin ir más lejos, si pensamos en la carrera de montaña, podio de Siersinal fue primera Joylin Chepengeno, segunda Caroline Kimutai, no solo de Kenia, sino también Milimoni Runners, tercera Kairi Shai. Y esas tres hicieron controles. Y sus muestras fueron analizadas. Y Caroline, a fecha de hoy, que ya se saben los resultados de los tests, porque de ahí viene el positivo de Joylin, pues Caroline está limpia. Entonces, si fuera todo Kenia, pues habrían caído estas dos aquí. Y luego, si pensamos en las majors, o sea, en las grandes maratones, que son las que dan dinero, pues Londres, Berlín, Chicago, etc. Se ha incorporado recientemente a la lista Sydney, y fue ahí de embajador Eliud Kipchoge. Y mira, Eliud Kipchoge es del NN Running Team, o sea, NN, que sería National Nederlanden, que es empresa de seguros o de finanzas, no sé bien, pero sería el patrocinador principal. Luego también cuentan con Nike, por lo menos Eliud sí que tiene el de Coros también, y el de Maurten, y yo diría que todo el equipo también va con Coros y que va con Maurten, ¿no? Pero vamos, el patrocinador principal y por lo tanto title sponsor es el NN, o sea, National Nederlanden, no es un banco, ¿no? Bueno, en fin. Vale, pues esta gente, que quizá el personaje más visible es Eliud, pero ahí hay hombres y mujeres que están en todos los podios de las major y que son kenianos y también etíopes, o sea, tienen base en los dos sitios o varias bases en los dos países, no están dando, y entiendo que en unas major también te hacen, vamos, con el dinero que hay en juego, entiendo que ahí también se hacen controles post carrera. Y entonces, si fuera todo Kenia, pues ya nos habría llegado de Eliud. Bueno, Eliud últimos años pues se está haciendo en el mejor de los casos top 10, como por ejemplo fue el caso de Sydney, pero bueno, que me da igual. Cualquiera de los NN Running Team, que es, sus colores son blanco, naranja, rojo, seguro que os suena, pues habrían saltado también. Insisto, si lo de Kenia fuese de estado, todos y cada uno, atletas salidos de allí, deberían estar dando positivos allí donde hubiese controles, con más o menos demora, dependiendo de los procedimientos que utilice cada agencia o cada
servicio que haya contratado pues esta Marathon Major. Si fuera, lo digo una vez más, dopaje de Estado, toda la gente de Kenia estaría dentro de este programa. Que parece muy benevolente llamarlo programa, pero efectivamente, si fuera dopaje de Estado, sería un programa. Malvado, pero o malintencionado, pero programa, al fin y al cabo, por lo que decíamos antes, sistemático. Y tenemos pues mucha gente del NN Running Team y mucha gente de Kenia, en el NN Running Team, llenando los podios de London Marathon, de Berlin Marathon, de Boston, Chicago, etcétera. O tenemos también, sin ir más lejos, a Caroline Kimutai del mismo Milimoni Runners haciendo segunda en Sierre-Zinal y por lo tanto mismos controles que Joylin, una sí, la otra no. Entonces por eso creo que no es dopaje de Estado. O mira, incluso también porque esos casos que están saltando de Kenia, ese goteo constante, así lo habíamos expresado hace un momento, claro, muchos positivos salen de postcarrera, pues eso, en una Marathon Major, pero también salen de la agencia keniana antidopaje. Por alguna competición, o bueno, no sé qué clase de intervenciones, pero de alguna manera también se les ha cazado dentro de Kenia. Seguramente eso, de controles post-carrera o post-meta. Entonces, si fuera sistemático, si estuviera centralizado, si fuera de Estado, estaría compinchada la agencia keniana antidopaje. Y esta está revelando casos, o detectando y haciendo públicos casos. Así que, sea porque kenianos sí, kenianos no, incluso en un mismo podio, dopados, no dopados, sea porque la propia agencia keniana está destapando casos, pues yo creo que esto no es de Estado. Vale, pero sí es verdad que son muy frecuentes y que incluso eso, si aceptamos, no sé dónde lo escuché y no sé la cifra exacta, pero estamos entendiendo que 1/3 de los casos ahora mismo positivos en el atletismo vendrían de Kenia, pues ¿por qué es tan frecuente sin ser dopaje de Estado? Y entonces aquí es donde acudimos a esa entrevista que dio esta persona de la AIU, la Unidad para la Integridad en el Atletismo, dependiente de World Athletics, para un medio importante, y entonces él iba enumerando o planteando una serie de factores. Por lo tanto, entenderíamos que es un fenómeno multifactorial. Para empezar, dice, según el Producto Interior Bruto, Kenia ocuparía el puesto número 147 entre los países del mundo en su PIB. Por lo tanto, es un país pobre. 147 de, ¿qué? 200, por redondear, países que hay en el mundo, pues está claramente a final de tabla. O sea, que es un país pobre. Por otro lado, sabemos, aunque no se hayan determinado los genes o identificado los genes concretos, pero es un hecho que en el Cuerno de África hay distintas hipótesis. Una posibilidad es, por ejemplo, el gestarse y criarse en altitud, los altos niveles de actividad física desde la infancia, también esa pantorrilla, esas piernas tan delgadas y tan fuertes y con esos tendones de Aquiles tan poderosos que dan una enorme economía de carrera. Bueno, por distintos factores, aunque no se sepa exactamente cuál es la causa, pero es un hecho que hay mucho talento en el Cuerno de África. Etiopía, Kenia, Uganda. Entonces ahí hay grandes corredores y, claro, también gran competencia por destacarse respecto de tus iguales. País pobre, con mucho talento y también premios muy suculentos de las majors, de las maratones majors. Por ejemplo, no sé si son 47.000 libras lo que te da el de la de Londres. Y la de Berlín no sé si son 30.000 euros. Y luego, claro, si bates el récord, pues otro bonus. Y si bates el récord del mundo, otro bonus. Por ejemplo, Tigist Assefa, que ahora sí sería el vigente récord femenino, fue en Berlín. O en su momento, cuando lo ostentó Eliud Kipchoge, fue en Berlín. Luego es verdad que la de Kiptum
fue la marca de Kiptum, fue en Chicago, yo creo. Bueno, entonces imagínate, 30.000 euros por ganar, 20.000 euros más por récord de la prueba, 20.000 euros más, bueno, en fin. Y estos números, estos premios, claro, para el nivel de vida, si lo llevas al nivel de vida de Kenia, pues qué sé yo, igual es vida resuelta para toda tu familia. Y con esto me refiero a tus hermanos y los hijos de tus hermanos, no solo tus hijos y no sé si hasta tus nietos, bueno, no lo sé, aquí estoy quizá exagerando, no he mirado los números concretos, pero vamos, hay que saber que si incluso para mí, europeo, pues 60.000 euros es una buena cifra, pues no digamos ya para alguien de Kenia. Por otro lado, el nivel educativo en materia de dopaje, que no es el mismo que podamos tener nosotros. Por otro lado está la intervención de ese coach manager blanco, o europeo u occidental, que puede, consciente y deliberadamente, obligar a sus corredores a esto. ¿Por qué? Pues porque cabe la posibilidad de que no les pillen si juegan bien con estos tiempos de lavado de las sustancias y como se llevan un porcentaje de estos 60.000 euros por redondear, que decíamos que juntando bonuses y premios pues se puede llevar a alguien por ganar una Major, pues podrían ser los instigadores de esto. Y por último, la agencia keniana antidopaje que hablábamos antes, pues ahora mismo parece ser que las partidas presupuestarias van aumentando y más también con esta presión internacional y con este goteo constante y con esta mala fama que se está ganando Kenia, pues va recibiendo cada vez más recursos, pero siguen siendo muy insuficientes y muy inferiores relativamente a lo que pueda recibir cualquier otra agencia de cualquier otro país. Entonces tenemos un país pobre, tenemos unos premios muy suculentos, o sea, posibilidad de salir de la pobreza. Tú, tu descendencia y toda tu familia e incluso tus nietos. Tenemos también que hay mucho talento, pero claro, que queda ensombrecido, digamos, o queda oculto bajo, claro, una cantidad brutal de gente, o sea que es muy difícil despuntar. Tenemos también que no sabemos en qué medida saben de dopaje y lo que supone, pues por ejemplo, me duele la rodilla, me voy a un médico de Nairobi, me da unos corticoides, parece que todo está bien. Es verdad que puedes obtener una exención médica, pero bueno, pues claro, todas estas minucias o estos pormenores, pues los desconocerían. Luego está una posibilidad no remota, no descabellada de que coaches / managers presionen o instiguen estas prácticas. Y tenemos también que la agencia antidopaje keniana, no podemos negar que relativamente recibe menos dinero que relativamente digo, pues eso, imagínate en porcentaje del PIB que otros países. Así pues, el caldo de cultivo podría ser: yo vengo de un origen humilde, tengo cierto talento, pero es verdad que también tengo a mi alrededor otros corredores con mucho talento. Me encantaría ganar correr esas major norteamericanas, europeas, bueno, ahora mismo también en Oceanía, Sydney, y resolver la vida de mi familia. No acabo de entender bien qué sí, qué no, en qué circunstancias, esta exención médica, por ejemplo, sí, no, o por ejemplo, corticoides dentro del entrenamiento, dentro de la competición, hay matices, se pueden usar, sí, no, días, tal. Mi coach / manager me dice que esto es seguro, que no hay ningún problema, ni para mi salud, ni que me puedan pillar, me lo creo, lo acepto, o incluso no me dice lo que me está tomando, me está diciendo, no, es que esto es un recovery, lo que pasa es que tengo que inyectártelo para un efecto más rápido, yo qué sé. Y por último, tenemos que la agencia keniana, esas carreras, digamos, preparatorias que puedes hacer dentro de tu país para, de cara a rendir en la prueba sí que sí, pues definitiva de fuego en un Major, por ejemplo, o una prueba importante de circuito internacional, vamos a decirlo así, pues juntas todo esto y eso, pues yo me he tomado sin saber bien, sin no saber, o sí lo sé todo, pero motivado por esta posibilidad de resolver mi vida. Es como una ruleta rusa, ¿no? O sea, si me toca la bala, pues resultado fatal, pero si no me toca, no sé. Problema multifactorial, pero desde luego ya digo que atendiendo a cómo funcionó la Alemania del Este, cómo funcionó más recientemente Rusia para Juegos de Invierno de Sochi y Juegos de Verano de Londres, yo diría que esto no es dopaje de Estado, incluso aunque haya múltiples casos, o sea, que el número sea apabullante, pero
Son aislados en el sentido que no están conectados y que tenemos también, igual que tenemos casos positivos, tenemos muchos negativos. Si fuera cosa de Estado, todos serían positivos. Bueno, este es mi argumento. Como siempre, espero haber aportado información interesante y me despido diciéndolo de siempre, a la pisar sendas.